Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dependiendo del horario en que nos esté sintonizando, bienvenidos a un programa más de ¿Y usted qué opina? Hoy martes 28 de octubre del año 2008. Nos encontramos en vivo y en directo desde la hermosa ciudad de Santa Rosa, al norte de California. Y como siempre, como todos los martes, tenemos a nuestro invitado con nosotros, el licenciado Ramón Arias, a quien le doy la bienvenida. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Juan. Qué oportunidad tan grata poder estar aquí una vez más contigo y el auditorio que nos favorece con sintonizarnos para ver qué es lo que nos depara el programa de hoy, para ver qué es lo que opinan. Ok, muchas gracias, Ramón. Y bueno, ustedes le llamará la atención que por qué estoy vestido yo de rojo el día de hoy, ¿no? Y la verdad que estoy vestido de rojo porque según las encuestas, Ramón, tú sabes que se anuncia y se augura que el próximo presidente de esta gran nación va a ser el señor Barack Obama. Entonces, yo creo que la única forma de identificarse con el señor Barack Obama es con una camisa roja, porque no sé si tú te has enterado, Ramón, de que hay ciertos líderes que están de otras naciones que están apoyando al señor Barack Obama. Tenemos entre otros al señor Fidel Castro, tenemos al señor Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, y entonces tú sabes que todos estos señores tienen una tendencia socialista, comunista, rojista, ¿no? Entonces, tú sabes que el rojo, en las grandes manifestaciones que hay en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua, la gente se viste con una playera de color rojo. Entonces, por eso he venido de color rojo el día de hoy, Ramón, para poder invitar a la audiencia ya que se vaya preparando, porque de esa forma nos vamos a identificar con el señor Barack Obama. Lo hago de una forma sarcástica, por supuesto, ¿no? Pero vámonos de frente a los comentarios, mi querido Ramón. Y realmente el día de hoy, después de una semana de mucha, ¿cómo te puedo decir? Subidas y bajadas, la bolsa de valores el día de hoy ganó 900 puntos, lo cual, ¿qué te indica esto, mi querido Ramón? Básicamente que las personas están regresando a hacer sus negocios más y más, pero lo habíamos ya comentado anteriormente, este alza de la bolsa pues sí tiene mucho que ver con el rescate que se hizo de la economía inyectada por parte del gobierno, que no es nada agradable, ya lo hemos comentado, que el gobierno ahora sea dueño de casi de bancos, de instituciones financieras, pues no es nada grato. Se debe a eso, precisamente, lo que ha inyectado a los bancos también en Europa y en otras partes del mundo. Hoy Putin y el secretario o el primer ministro de China, pues ya están hablando de que ya no quieren utilizar el dólar para el intercambio comercial, que entre ellos van a usar la moneda china y la moneda rusa para llevar a cabo sus intercambios comerciales. Ya están diciendo, sabes que la moneda norteamericana ya no hay que hacerla que sea la más fuerte en el mercado. Entonces, todos estamos en esas subes y bajas que tiene el mercado, que tiene la economía mundial, pero pues claro que para muchos ahorita les favorece eso. Lo hemos visto en tiempos atrás, cómo subió, cómo bajó. Vamos viendo a ver cómo se comporta el resto de la semana. Claro que hay quienes han perdido grandes cantidades de dinero de muchas maneras y hay quienes se están beneficiando por los movimientos. Es lo que clásico que sucede cuando hay este tipo de crisis económicas. Unos pierden, otros ganan. Ramón, mencionaste es una palabra que en realidad a mí hasta se me paran los pelos de punta. Dijiste que el gobierno ha puesto dinero en esta banca privada. ¿A qué te suena Sí. esto, sinceramente, cuando hablas tú de que el gobierno ha puesto dinero en la banca privada? Esto me suena como algo medio socialista, no sé. Yo recuerdo cuando, en otras palabras, Ramón, indirectamente, entre comillas, se está nacionalizando o estatizando la banca. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de hecho ya con esta nueva acción ya se hizo. Aquí el problema es que el gobierno dice que es temporal. El gobierno dice es nada más para sacar adelante esta situación, la vamos a entregar, pero la verdad es que el gobierno nunca no ha sabido cómo salirse una vez que se mete en las cuestiones financieras. Una vez que comienza a controlar el mercado, una vez que comienza a controlar la banca, nunca ha sabido cómo decir yo hasta aquí me quedo. O sea, es un pulpo voraz
y esto es lo que va a heredar el próximo presidente. O sea, es una entrada muy fácil para que el gobierno que sigue, si no es inteligente y no se sale del mercado y no deja la libre empresa en manos de la sociedad, pues estamos viendo ya totalmente la toma del gobierno en las áreas institucionales bancarias, socialismo totalmente, aunque dependiendo de quién gane, como te dije la vez pasada, veremos que si se hace más radical el socialismo, extrema izquierda, un marxismo totalmente, que sería lo peor que le podría pasar a este país. Ramón, hay una situación que a mí la verdad me preocupa mucho y es el hecho de que realmente el próximo presidente, sea cual fuera, va a tener una labor muy dura. Los pronósticos son, por cierto, muy negativos para cualquiera que fuera el próximo presidente. Pero en realidad yo no creo que en los próximos 4 años quien sea el presidente pueda solucionar esta catástrofe financiera por la cual estamos atravesando. Ahora ya se está, entre comillas, ¿no?, también ayudando al sector automotriz. También el sector de las compañías de seguro están pidiendo ayuda porque han tenido también grandes pérdidas. Entonces pregunto, ¿dónde está Pedro, José Manuel y Ramón en esta gran pantalla o esta gran figura o esta foto, digamos, que nosotros que somos realmente los más perjudicados tenemos que pagar las consecuencias de los errores de estos señores? Es la historia de las personas que llevan la carga, o sea, el que trabaja, el que se esfuerza, el que produce capital, es el que siempre termina, como decimos en México, pagando los platos rotos, ¿no?, de alguien más. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Pero mira, es verdad que cualquiera que gane la presidencia la va a tener difícil, pero todavía se puede agudizar más dependiendo si gana Barack o gana McCain. Se va a agudizar más si Barack toma control, gana la presidencia. Imagínate tú, un Congreso extremadamente izquierda, unos medios de comunicaciones extremadamente izquierda, en su mayoría, y luego tienes a una presidencia extremadamente izquierda. ¿Qué panorama tienes? Que van a hacer de leyes una cosa impresionante. Por ejemplo, Barack ya está hablando de que no está de acuerdo como la Constitución está escrita, está diciendo pues la Suprema Corte de Justicia debería tener un poco más de autoridad para que no esté tan centralizado, no esté tan que la Constitución y la ley no se fijen tanto en la individualidad como en la centralidad. Quiere más poder. Y entonces ya cuando comienza a hablar de esa manera y ve sus antecedentes, y esto yo sé que a nuestro auditorio a veces cree que estamos en contra de Barack, pero no están entendiendo que no conocen al hombre, no conocen su filosofía, no conocen su forma de pensar. Una persona que duró 20 años en una iglesia absorbiendo la teología de la liberación, y no sé si tú sabes lo que la teología de la liberación hizo en Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú, ¿me entiendes? Hizo grandes estragos, en varios países hizo grandes estragos, en Centroamérica. Entonces estuvo absorbiendo por 20 años esa indoctrinación. Hay muchísimas cosas que se desconoce de esta persona porque todo se ha ocultado. Están hablando inclusive, no sé si sabes, Luis, pero hay una demanda en 7 estados de la Unión Americana donde se están demandando a Barack Obama y al Partido Demócrata porque no han querido enseñar el acta de nacimiento de Barack Obama. El señor McCain enseñó su acta de nacimiento, pero Barack Obama no ha querido enseñar su acta de nacimiento porque hay una investigación muy fuerte que no nació en Estados Unidos, que nació en Nigeria. Hay otra parte que también dice, ¿sabes qué? Este hombre perdió su derecho de ciudadanía si llegó a nacer en Hawái, pero la verdad es que no se encuentra ningún registro en ningún hospital que haya nacido. Y el acta de nacimiento que él nos pone en su página del partido, de su campaña, es falsa. Está comprobado que fue una falsificación. Y esto hace pues que uno dice, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Por qué es que cambia tanto? Fíjate, decía él que personas que ganaran $250,000 no les iba a poner impuestos. Después dice 200,000. Y ayer el señor Biden, el senador Biden dijo que ahora 150,000. Vemos una persona que está cambiando constantemente su postura, y eso es como dice el marxismo. Dice el fin justifica los medios.
En otras palabras, se vale de todo. Entonces sí puede haber una situación más drástica, más radical, que va a perjudicar mucho al país, porque la última vez que un presidente cometió un error grave como el que quiere cometer Obama, si llega a ser presidente, de aumentar los impuestos, es tronar al país. Él lo va a tronar. Eso lo hizo Herbert Hoover, y fue republicano ese presidente, ¿no? Que estaba en una inflación tremenda el país, y luego porque aumentó los impuestos, inmediatamente mandó a la nación a la Gran Depresión. O sea, no se puede aumentar los precios. Obama está hablando de que llega a la presidencia, va a gastarse 1 trillón inmediatamente entrando, y luego va a aumentar los impuestos. Y lo que la gente no entiende es que él dice 95% de las personas no van a pagar impuestos. Lo que no le está diciendo a la gente es que de esos 95, el 40% no paga impuestos. O sea que va a tener que darles un cheque de welfare, de asistencia social. Y la otra es que el 10% paga 70% de los impuestos de este país. El 10%, Juan, paga el 70% de los impuestos. Eso es, dime, si ya no le están explotando y el otro va a querer quitarles más dinero, el capital va a huir, va a no haber quien emplee. Si una persona tiene 5 empleados, va a tener que quitar 2 empleados para poder pagar los impuestos. O sea, viene un colapso, y eso ya se vio en el gobierno republicano de Herbert Hoover allá antes de que llegara la Gran Depresión. Todo eso pues para decirte que sí tiene que ver mucho quién va a ganar, ¿me entiendes? Los dos la tienen difícil. McCain la tiene difícil, Obama la tiene difícil, pero de los dos, ¿quién puede empeorar la situación? Eso es lo que el panorama a grandes rasgos. Ramón, hiciste un comentario que de verdad lo tenía dentro de mi agenda, y es con respecto al acta de nacimiento del señor Barack Obama. Sinceramente, Sí, deja mucho que desear este señor Barack Obama con respecto a su acta de nacimiento. Se han hecho muchas conjeturas, e inclusive en una página web del señor michaelsavage.com, ahí hay un MP3 donde hay un comentario que hace la abuela paterna de Barack Obama, en la cual ella dice que ella estuvo en el nacimiento de Barack Obama en el mes de agosto, el 4 de agosto del año 1961, creo que es que nació él, en así es, Kenia, así en es. la propia voz de la abuela del señor Barack Obama. Y luego aparece este señor con un certificado que no es partida de nacimiento, sino un certificado de supervivencia nada más del estado de Hawái, ¿no? Así es. Entonces, y yo me pregunto, ¿por qué los grandes medios de comunicación no han salido a la luz y han dicho, oiga señor, hay 5 estados que están demandando al Partido Demócrata para que presenten pruebas del nacimiento del señor Barack Obama, por un lado; por otro lado, el señor Barack Obama no está haciendo oídos a estas demandas; y por último, tenemos el hecho de que estamos a las puertas, a una semana de las elecciones, y yo me pregunto, ¿qué va a suceder si el día de las elecciones se destapa que este señor no es ciudadano americano? Porque Un en caos. realidad, mira, yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo, como parte de cómo se puede registrar a un extranjero, por ejemplo, si yo voy a Perú, que es mi país natal, y yo me presento en la Embajada de Estados Unidos y les digo, ¿saben qué? Esta es mi novia, mi esposa o lo que sea, y acá tengo este niño que ha nacido en este país, pero quiero registrar, yo soy ciudadano americano y quiero registrarlo como ciudadano americano aquí en la embajada. La respuesta es completamente negativa. Pero si se presenta una mujer de origen ciudadano estadounidense o naturalizado, con un niño a la embajada y dice, acá tengo prueba que este niño nació aquí, acá tengo los exámenes médicos, etcétera, 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 esa persona puede registrar a ese niño como ciudadano estadounidense, a pesar que haya nacido en el Perú. Pero en este caso, parece que esa podría ser una salida, si podíamos llamarlo entre comillas, para poder salvar el pellejo a Barack Obama. Porque en el caso, por ejemplo, del señor John McCain, él nació también en territorio extranjero, que fue en Panamá. Pero en ese momento, cuando él nació, Panamá era territorio americano, tenía un convenio bilateral con Panamá con respecto al canal de Panamá. No sé si tú estás enterado de eso, me imagino que sí, ¿no es cierto? Claro. Ahora, McCain nació en una base
la base militar de Estados Exactamente, Unidos. viene a ser Eso le da territorio. derecho a su ciudadanía Es territorio automática, americano, que está bajo Así es. la administración Mira, a ver, norteamericana. Ramón, nos vamos a ir a una pausa, hermano, y ahorita regresamos con más. ¿Ok? No se vayan, por favor, que esto se está poniendo bueno. Les voy a presentar un grupo peruano que se llama Alborada y espero que les guste, ¿ah? Buenas noches, Perú. Alborada les trae un ramillete de canciones que lo ha preparado con mucho cariño para este público tan hermoso que es el público que nos acompaña esta noche. Un voto de aplausos para ustedes mismos que se lo merecen.
Este es el grupo Alborada de un concierto en vivo allá en la ciudad de Lima, Perú. El idioma que este grupo está cantando es el idioma quechua, que es el idioma original de los incas de allá de la hermana nación del Perú. Y estos jóvenes son autóctonos, son indígenas originales, son descendientes de indígenas, y ellos están interpretando música. Ellos alababan mucho al sol, a la luna, a la tierra, al agua, al viento, a los truenos. Entonces, estos temas están, de una manera u otra, están relacionados con sus dioses, ¿no? Así que ese era el grupo Alborada, un grupo que está teniendo mucho éxito con instrumentos modernos, está tratando de revivir la música peruana, ¿no? Bueno, continuamos con los comentarios. Tenemos pues en línea, en internet, a nuestro colega y amigo, el licenciado Ramón Arias. Y Ramón, en la primera parte del programa tú sabes que es muy corto el tiempo y ahora nos vamos a extender un poquito más, y es con respecto a una nota que leí hace poco en una revista de carácter cristiano que se llama Buenas Noticias. Las Buenas Noticias es una revista que la distribuyen gratuitamente aquí en los Estados Unidos y muchos países de habla inglesa y en 2 idiomas, para ser más exacto. Y yo quiero que la audiencia y tú, Ramón, tengan un poquito de paciencia, porque esto va a durar más o menos como 5 o 6 minutos la lectura de esto, pero sinceramente tiene tanto sentido todo lo que escribe el señor John Schroeder, ¿no? Le ha escrito esta nota y el título es Los Estados Unidos ante una peligrosa encrucijada. Cuando hablamos de encrucijada, se refiere a la encrucijada entre la paz y la guerra. Sabemos que nadie quiere la guerra, ¿no? Pero la guerra, pues, hay gente que se beneficia de la guerra, pero realmente los beneficios que se obtienen mayores son cuando estamos en tiempo de paz, que lamentablemente eso es lo que no está sucediendo en los últimos 60 años aproximadamente. Entonces quiero que me acompañen por favor con esta lectura que dice así. Dice, si buscamos comprensión de todo esto a un nivel superior, podría ser posible que existiera una dimensión sumamente importante y significativa que hemos pasado por alto al tomar la temperatura de los Estados Unidos como nación. Dice, el lema nacional de los Estados Unidos como aparece en su moneda es, en Dios confiamos. Sin embargo, ¿no es igualmente cierto que demasiadas personas hacen caso omiso de Dios? ¿O será que hay una dimensión moral que está produciendo efectos mucho más importantes en el destino de Estados Unidos de lo que nos damos cuenta? Lo que necesitamos hacer es consultar diligentemente una fuente muy valiosa y confiable que la mayoría de los estadounidenses tienen en algún lugar de su hogar. Este es, por supuesto, la Biblia, libro que el antiguo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, llamó la roca en la cual se apoya nuestra república. Ese es el comentario que te hacía temprano, Ramón, acerca que hay un presidente que se basaba mucho en la Biblia, y este es el presidente Andrew Jackson, que llamó la roca en la cual se apoya nuestra república. Dice, la justicia engrandece a la nación. El rey Salomón, monarca de Israel en la época de su apogeo, registró un gran principio de la vida nacional. La justicia engrandece a la nación. Esto está en Proverbios 14:34. Y esto se aplica a cualquier nación. Dios ha bendecido a Estados Unidos con libertades y prosperidad material más que a ningún otro país en la historia. En la historia estadounidense ha habido cierto entendimiento bíblico. En efecto, algunos de sus presidentes, como George Washington y Abraham Lincoln, eran hombres de gran integridad y muy respetuosos de la Biblia. Lincoln hasta convocó a sus compatriotas a un ayuno nacional y estableció un Día Nacional de Acción de Gracias. Cierto escritor y viajero francés en una ocasión declaró que Estados Unidos es una gran nación porque es una nación buena. Tal vez entendía que la justicia engrandece a la nación. Sin embargo, ese proverbio tiene también otra faceta. Mas el pecado es afrenta de las naciones. De algún modo, los estadounidenses han ido abandonando la buena conducta, especialmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, los ancestros y pioneros de esta nación quedarían pasmados ante la falta de moral que ahora predomina en la sociedad. Dirían que los estadounidenses le han dado la espalda a Dios.
y tendrían toda la razón. De hecho, están negando a su creador y expulsándolo de la vida pública. La oración y la Biblia han sido proscritas de las escuelas públicas. Existe un esfuerzo concertado y creciente para eliminar todo vestigio de los 10 mandamientos de la vida nacional. Como nación, Estados Unidos ha permitido y tolerado una desenfrenada inmoralidad sexual, deshonestidad financiera, robo, pornografía y crimen. La lista parece interminable. Ya se ha legalizado la conducta homosexual y en ciertos lugares hasta los matrimonios entre personas del mismo sexo. Han sido asesinados literalmente millones de niños en gestación, en la mayoría de los casos por la comodidad o conveniencia de sus padres o madres o de ambos. Bendiciones y maldiciones. Créalo usted o no, lo que le está sucediendo a los pueblos de habla inglesa fue profetizado en las páginas de la Biblia hace muchos siglos. Conviene leer cuidadosamente las bendiciones y maldiciones mencionadas en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Notemos este versículo. Pero engordó Jerusún, otro nombre de Israel, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Esto está en Deuteronomio 32:15. Uno de los fundadores de los Estados Unidos, John Adams, dijo que las riquezas, la grandeza y el poder tendrán el mismo efecto en las mentes estadounidenses que han tenido en las mentes europeas. Esta fue en realidad una dura advertencia de su parte, porque conocía los patrones de la historia. Las bendiciones y obligaciones y advertencias, un claro recordatorio de nuestra condición actual, se encuentran en un capítulo anterior de Deuteronomio. Dios, por medio de Moisés, se dirigió a los israelitas cuando se preparaban para entrar en la tierra prometida, con sus abundantes recursos naturales. ¿Por qué el eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás en pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre? Esto está en Deuteronomio 8, 7, 9. En principio, este pasaje describe a Estados Unidos de manera aún más certera que a la misma antigua Israel. Aunque geográficamente los israelitas de la antigüedad ocupaban solo una pequeña región de la tierra, eran actores de un gran escenario y mucho más amplio. Su público era todo el género humano y su marco cronológico se proyectaba hacia un futuro muy lejano. Dice, no se le da reconocimiento a Dios. Las instrucciones de Dios y sus advertencias siguieron a continuación. Y cometerás y te saciarás, y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Más tarde Dios le dijo por medio del profeta Jeremías, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Esto está en Jeremías 2:32. Los trágicos resultados se ven por doquier en nuestros tiempos también. De hecho, el libro de Levítico habla acerca del poderío quebrantado de Israel. Estados Unidos todavía tiene el poder, pero su orgullo ha sido sacudido hasta sus raíces por los acontecimientos de los últimos 50 años. Dios es el actor invisible del escenario mundial. Él simplemente declaró, y quebrantaré la soberanía de vuestro orgullo. ¿Creemos acaso que nuestro Creador no tiene el poder para hacerlo? Jesús se refirió al Padre como el Señor del Dios del cielo y de la tierra. Esto está en Mateo 11:25. Él es todopoderoso. La Biblia y la historia son un registro de imperios y reinos que surgieron y cayeron según sus órdenes. La Biblia también habla de un tiempo de angustia para Jacob, que está por venir, en el cual las naciones de habla inglesa, descendientes modernos de Jacob, pasarán por un periodo de dolor y sufrimiento indescriptibles debido a su desobediencia a las leyes de Dios. Esto ocurrirá durante el tiempo en que las Escrituras se llamaba el tiempo del fin. Entonces, ¿habrá alguna forma de escapar? Ramón,
Yo sé que tú con tu experiencia y tus conocimientos y sus estudios en cuanto a teología, yo pienso que nos puedes dar una mejor explicación de esto que acabo de leer, Ramón. Pues sí, has leído un pasaje bastante, vamos a decir, enjuiciador para Exacto. una realidad que se está viviendo. Definitivamente que lo hemos comentado en otros programas, que Estados Unidos hay que ver su fundamento. Para poder comprender Estados Unidos hay que ir a su fundamento. Tengo un conocido en México que escribió un libro acerca de la educación en Japón y después ganó el candidato a la presidencia que él estuvo apoyando y le dio un puesto de mucha prominencia en los libros textos de México. Y me dijo, ¿sabes qué, Ramón? Voy a escribir un libro de la educación de Estados Unidos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Nada más te voy a pedir un favor muy grande, que cuando investigues la educación de Estados Unidos tienes que ir mucho más allá a como hoy presenta la historia los liberales dentro del sistema educativo. Tienes que ir a la raíz original de esa nación. ¿Por qué la nación de Estados Unidos ha sido tan próspera en tan corto tiempo? No hay nación en la historia de la humanidad que en un tiempo tan cortito haya logrado lo que esta nación obtuvo y ha obtenido. Entonces, y si nosotros vemos de México hasta la Patagonia, el Caribe, y nos vamos a África, Asia, todas otras partes del mundo, pero vamos a quedarnos con Latinoamérica. Esto es lo que he compartido por muchos años en varios países en Latinoamérica. Es decir, y con gobernantes, y con políticos, y con economistas, con académicos, etcétera, y en universidades. ¿A qué se debe que Estados Unidos ha tenido una mayor ventaja de desarrollo en su manera del sistema económico, en su sistema social? ¿Qué le dio a Estados Unidos esa base, ese fundamento que no lo tenemos en el resto de Latinoamérica, cuando en realidad pues el cristianismo a través del catolicismo llega a Latinoamérica mucho antes que a estas tierras del norte? Entonces tenemos que comenzar a ver la historia, y para poder contestar lo que hemos leído hay que entender por qué es que se vislumbra que viene algo muy terrible a este país. Bueno, repito, hay que ir al fundamento. Las personas que vinieron a este país o a estas tierras en 1620, que fueron los peregrinos, venían a buscar una forma de decir, ¿sabes qué? El modelo bíblico tiene que ser aplicado a todas las áreas del desarrollo humano y no se tiene que ver únicamente como un aspecto religioso, como se estaba viendo en Europa, donde la corona, el poder del rey o la monarquía y la iglesia era una y la misma. O sea, el monarca controlaba la iglesia, asignaba el poder de la iglesia, delimitaba qué enseñar, qué no enseñar, y eso hacía que haya fracasado la reforma en Europa. Después de los peregrinos se vinieron los puritanos. ¿Quiénes fueron los puritanos? Los puritanos en Inglaterra eran aquellos grupos de cristianos que decían, ¿sabes qué? En Inglaterra protestante, tú no estás yendo a una reforma, no estás viviendo los principios bíblicos, hay que aplicarlos en su pureza. Por eso les comenzaron a llamar puritanos. Y en lugar de que la monarquía cambiara, los comenzaron a perseguir y ellos tuvieron que ir al exilio a Holanda y a otros lugares. Entonces, ya estando en Holanda, ellos vieron la posibilidad de venirse a estas tierras que fueron los que le siguieron a los peregrinos. Entonces, los puritanos fueron los que realmente establecen la perspectiva del desarrollo, del trabajo, de la ética. Por eso se habla de la ética puritana, se habla del trabajo del puritano, el concepto puritano. Trajeron todas las ideas de nuevo de establecer, ¿sabes qué? La Biblia tiene que ser aplicada en todas las áreas del desarrollo humano, política, tiene que desarrollarse en la economía, tiene que ver en lo académico, tiene que ver en todas las artes y ciencias que el hombre haya descubierto. Y esto es como se fue formando. Entonces, cada colonia que se fue agregando, otros de Europa vinieron y dijeron, ¿sabes qué? En esas tierras hay libertad, porque en Europa, por ejemplo, si tú eras alemán, tenías que ser luterano, no podías ser anglicano, no podías ser calvinista, no podías ser presbiteriano, tenías que ser luterano. O sea que la fe del rey
se convertía en la fe del pueblo y tú no podías tener ninguna otra fe que no fuera la del protestantismo. En España y en Francia era el catolicismo, en Alemania era el protestantismo con una parte de catolicismo, en Suiza vino a ser el calvinismo, que fue una continuidad del protestantismo, de la reforma. Entonces en Suiza tú tenías que ser calvinista, en Inglaterra tú tenías que ser anglicano, en Suecia, perdón, no en Suecia, sino en Escocia, tú tenías que ser presbiteriano. Entonces la fe del monarca era la fe del pueblo. Y cuando estos puritanos vienen y se establecen en estas tierras, entonces otros comenzaron a venirse y se fueron formando las colonias por esa libertad. Y las colonias prosperaron muchísimo debido a lo que tú leíste en ese artículo, cómo se apegaban a las leyes de Dios, cómo esas leyes las aplicaban en su trabajo y en todo su desarrollo, y cada colonia tenía su propio gobierno. Entonces, cuando había una disensión, no se relacionaban entre sí las colonias, iban y resolvían sus problemas en Inglaterra. Todo esto se fue dando y la prosperidad fue tan grande de las colonias que despertó, obviamente, políticamente en el Parlamento inglés. Dijeron, ¿sabe qué? Vamos a imponerle impuestos, vamos a cobrarles a estas Ramón, colonias. disculpa que te interrumpa un segundito. Tenemos una llamada, quiero darle entrada. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto, señor? Con Víctor. He estado en otras ocasiones con ustedes hablando. ¿De dónde llama Víctor? De Yakima, Washington. Mucho gusto, Víctor. ¿En qué te podemos atender? Tenemos al licenciado Arias en línea. Sí, mire, quería hacerle una pregunta al licenciado Arias, entiende, pero ahorita está él hablando. Sí, adelante, siga usted, por favor. Y la pregunta para mí al licenciado Arias, exactamente por quién está él, a quién está apoyando él, a Barack Obama o a quién. Y la respuesta, pues, que pierde él, pero hay una cosa que parece que a veces hablamos cosas que parece que hay una especie de racismo, aunque estemos defendiendo los intereses para la sociedad, para el mundo, todo eso. Pero tenemos una oportunidad, creo nosotros como hispanos ahorita, de que sea una de las minorías que han existido, que han sido esclavizados en el pasado, que pueda llegar a ser un presidente, pues tope en lo que tope, porque ahorita ya topamos en como que de fondo, ¿verdad? En lo que es relacionado con la economía. Me gustaría hacerte una pregunta, Víctor. Ajá. Déjame hacerte una pregunta muy sencilla, ¿sí? Okay. Obviamente que entiendo tu posición al respecto, pero déjame hacerte. La pregunta para ti es, ¿qué es para ti más de mayor valor, la moral o la parte económica? Bueno, sin duda, yo soy una persona que estoy incapacitada de por vida y aún así, de todas maneras, trato de hacer lucha para salir adelante. Y yo lo único que hago, ahorita que estaba escuchando al licenciado que Barack Obama dice que vamos a distribuir la economía o la riqueza, ¿verdad? Entonces, en este aspecto yo, por ejemplo, yo aquí en los Estados Unidos, mi lema es ayudar, enseñar lo que yo sé, aunque estoy incapacitado, pero yo me meto en los gobiernos aquí, a nivel de la ciudad, y con la gente, pero a veces no se puede hacer mucho por la razón de que nosotros mismos hispanos, hace poquito perdí una compañía que estaba haciendo para mi familia porque les quise ayudar a unas personas y estas personas me mordieron la mano y yo me es lamentable, Víctor, es lamentable lo que te ha pasado, pero realmente es noble lo que tú haces bajo tu condición de no sabemos de qué estás discapacitado, pero te felicito por luchar por el bien de los demás y esta es la vida, ¿no? Tú extiendes las manos para darle de comer a alguien y eso hace que muchos no responden de la misma manera. Pero mi pregunta para ti era básicamente, déjame hacerte la siguiente pregunta. Okay. ¿Tú estás a favor de que se asesinen a los niños en la matriz de la madre? No, claro, Okay. Yo en eso no estoy de acuerdo. Entonces, mira, Víctor, en eso tú y yo estamos de acuerdo. ¿Sabías tú que el senador Barack Obama, cuando era senador del estado de Illinois, él se opuso que una vez que un niño, en las clínicas donde los matan a los niños, que un niño que sale con vida de ese aborto que le llaman, que es asesinato, ¿sabías tú que él votó para que aún ese niño que no se alcanzó a matar dentro de la matriz de la madre,
lo mataran fuera de su matriz. ¿Sabías tú eso? Bueno, le voy a explicar algo. Ahorita muy de cerca, bueno, estoy mirando, ahorita he estado este último he estado muy ocupado yo, estoy haciendo lo mismo otra vez para estas personas, para también y para quien se le pueda ayudar. Yo soy una persona que trato de ayudar. Pero no me estás contestando, no me estás contestando. ¿Sabías tú que el senador Obama tiene esa posición de matar a niños? Aún después de que sobreviven un aborto, aún así él, cuando era senador del estado de Illinois, él fue el único de todo el Senado de Illinois que él quería que los niños, aún si no perdían la vida en la matriz de la madre, que ya una vez que estaba fuera, hay una ley que dice, sabes que si el niño no lo alcanzas a matar dentro de la matriz de la madre, entonces tiene el derecho a la vida, esa criatura. ¿Sabías tú que él se opuso a que se pasara una ley de protección, aún si ese niño vivía o esa niña vivía? Entonces tú y yo estamos de acuerdo en un principio moral. Mira, Víctor, tú y yo no podemos votar por una persona que es apasionado de matar niños. Y este hombre está a favor de que los niños sean masacrados dentro de la matriz de la madre. Está a favor. Y es algo que yo moralmente no podría apoyar a ninguno, ¿me entiendes? Sea republicano, sea demócrata, sea independiente, que esté a favor de quitarle la vida a los más indefensos. Tú, más que nadie, deberías comprender qué importante es que un indefenso tenga toda la protección. Y sabes que yo estoy luchando, no nada más aquí en este país, en varios países. En México hice una campaña impresionante. Te voy a invitar a que pases a mi página de internet si gustas y veas un librito que escribí. Ahí te vas a ver todo gráficamente, donde yo hablo que el aborto es asesinar inocentes. Y ve la descripción y ve las imágenes certificadas por médicos de cómo los matan a los niños. Entonces tú y yo estamos de acuerdo y Obama está en contra tuya y mía y en eso no estamos de acuerdo. Esta nación ha asesinado cerca de 50 millones de niños, se les ha quitado el derecho a la vida, se les ha privado. Estamos hablando de casi 50 millones, Víctor, y estamos hablando de niños indefensos, que nadie los puede defender dentro de esa matriz de su madre. Nadie los puede defender, no pueden gritar, no pueden defenderse por sí mismos, y yo no podría apoyar a un hombre o a una mujer, sea republicano, te insisto, o sea demócrata, que priva la vida. Es injustificable, sea negro, sea blanco, sea chino, sea de cualquier raza. Es injustificable, Víctor, y tú no puedes apoyar a un hombre que tiene esa mentalidad. La verdad, eso es una sola parte. Y la otra, Víctor, por ahí estamos tú y yo de acuerdo. No podrías tú entonces votar por una persona que quiere privarle la vida a unas criaturas que no le hicieron a él absolutamente nada. Víctor, déjeme hacer una pregunta. Me está entrando otra llamada, Víctor. Me está entrando otra llamada, Víctor. Te agradezco tu llamada. Mantente en sintonía, por favor. Te agradecemos tu llamada y tu sintonía desde Yakima, Washington. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Colgaron. ¿Pero para qué llaman si van a colgar? No entiendo. Bueno, estamos... ¿Aló? Ramón, ¿estás por ahí? Sí, se desesperaron, te decía. Sí. Bueno, Ramón, ¿podrías terminar tu comentario brevemente, lo que queda de lo que yo leí acerca de las escrituras, en la cual se relaciona muy íntimamente a los Estados Unidos con las escrituras en la cual se van a venir tiempos muy difíciles y donde va a haber demasiada desgracia, ¿no? Entonces, me gustaría que termines antes de ir a la pausa. Muy bien. Entonces, estaba dando el antecedente, Juan, para que la gente pueda comprender por qué es que se le viene una desgracia a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es como cualquier otro país del mundo. Estados Unidos nace con fundamento bíblico y cuando se constituye como nación, el 90% de la Constitución está fundamentada en la Biblia. La Declaración de Independencia habla claramente de quién es el creador, habla mucho de Dios, habla en qué está fundamentada su decisión para la independencia. Entonces, cuando Estados Unidos se retira de esas bases, obviamente que está dando la espalda a todo lo que construyó de 200 años, 300 años, pues estamos hablando desde 1620, entonces hablamos de 300 y pico de años. Estamos señalando que casi 400 años. Entonces Estados Unidos le ha dado la espalda a aquellos principios que le dieron la grandeza ya por más de 170 años, que soy historiador en ese aspecto. Entonces tiene 170 años Estados Unidos de ir acumulando todas estas fallas, y si vemos la historia de la humanidad,
civilizaciones, grandes civilizaciones, fueron desplomadas, fueron destruidas. ¿Por qué? Porque vas a encontrar aborto, consumo de droga, libertinaje sexual, exaltación a la vida homosexual, esta rebelión de los jóvenes, y vas viendo que los más ineptos comienzan a gobernar, y vas viendo todos los síntomas que destruye una civilización, y son los Estados Unidos, tiene todos los síntomas de que una nación, de que se va a desplomar. Y a diferencia de otras naciones, Estados Unidos puede revertir eso todavía si regresa a ese fundamento, pero antes de que regrese, pues obviamente que estos aspectos que tú has leído la están destruyendo y lo estamos viendo. Nunca se había visto tanta corrupción en la política de todos los partidos, en la política, en el manejo de la economía. Nunca se había visto tanta mentalidad materialista de olvidarse del Dios de la Biblia para irse tras el Dios del dinero, y estas son las consecuencias que se están viviendo, y si vienen cosas todavía más severas si no regresa Estados Unidos a esos principios. Ramón, gracias. Vamos a ir a la pausa, como le prometí. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Dónde está? 3. Tenemos que cortar este tema, en realidad es un poquito largo los temas estos que están interpretando estos jóvenes del grupo Alborada, un grupo peruano que está tratando de renacer la música de nuestros antepasados, los incas. Mi querido Ramón, estamos casi al final del programa y quisiera hacerte un comentario acerca de una encuesta que se está haciendo a nivel nacional acerca de que si sería necesario que en las próximas elecciones se requiera una identificación con fotografía para votar. La situación ha venido a raíz de que esta organización, ACORN, que tú ya sabes de qué se trata esta organización, pues parece que ha estado haciendo registro de personas que o estaban ya muertas o fallecidas, o personas que no tenían residencia legal, o eran residentes pero no tenían la ciudadanía o no se habían naturalizado ciudadanos. Y me gustaría, Ramón, que me des tu opinión acerca de si tú crees, por ejemplo, en Perú, para ir a votar, uno tiene que ver una identificación que es única, que es el DNI, Documento Nacional de Identificación, y al momento de votar, en ese documento te ponen un sello, el cual es inviolable, el sello ese, y por otro lado, tienes que meter el dedo índice en una tinta indeleble.
Indeleble quiere decir que no se puede borrar por 4, 5, 6 días. El día de las elecciones, Ramón, si tú no votaste por A, B, C motivo, cualquiera que fuera, y al día siguiente tú vas a ir al banco a sacar o depositar dinero en tu propia cuenta, tu propio dinero, si tú no muestras tu documento DNI con el sello que es inviolable y tu tinta en el dedo, no te dan ninguna transacción hasta que tú vayas al registro electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, que así se llama la organización, pagues tu multita de $50 de esa época, no sé cuánto será ahora, y de esa manera ya te liberan de esa situación y tú puedes ir y hacer tu transacción comercial, ya puedes caminar por la calle, porque los que no votan caminan con la mano en la gente que camina por la calle con la mano derecha en el bolsillo, al día siguiente de las elecciones se sabe que ese individuo no ha votado. Así, así. Si es una persona mayor de 18 años y camina por las calles con la mano metida en el bolsillo, ese individuo no ha votado. Entonces, si él va al banco, inclusive si sube a cualquier lugar, quiere entrar a un lugar de carácter público, como son los ministerios, organizaciones públicas, tiene que presentar su DNI que ha votado. Si no, vaya el señor a pagar su multa y de esa manera, entre comillas, obligan a que la población electoral cumpla con el sufragio. Así que te cedo la palabra, mi querido Ramón. Pues creo que tú ya lo has dado un ejemplo, has dado una prueba de lo importante que es un documento. Obviamente que nunca había escuchado esa parte tan explícita, ¿no? Del que no vota, pues hay una multa. Y es hacer conciencia en las personas lo importante de que es saber elegir candidatos. Independientemente de la inclinación, es una responsabilidad civil y estoy de acuerdo que la gente tiene que saber votar. En Estados Unidos no tiene por qué haber excepción que te pidan una identificación, es lo más normal en cualquier otra situación. A esta alteración, pues sabemos que la Corte está haciendo muchísimas cosas indebidas. El FBI está investigando a varios estados donde ACORN ha estado trabajando porque se han encontrado cientos de miles de actas falsificadas y pues se teme que venga a haber un fraude. Y ahora lo más triste de todo esto es que la organización de la campaña de Obama entregó más de $800,000 a ACORN para que buscara el voto, y esto hace muy cuestionable lo que se está pasando y se presta para mucho fraude cuando no se requiere una identificación. Varios estados, tú sabes, requieren de la identificación. Aquí en Estados Unidos, la licencia de manejar o cualquier otro documento que verifique que la persona realmente es quien está registrada en cualquier lugar para votar, ¿no? Según lo que tengo entendido, Ramón, ya hay 24 estados de la Unión Americana en la cual han pasado leyes específicas en la cual se requiere un documento con fotografía como identificación para votar. Pero ¿sabías tú, Ramón, que en las elecciones del año 2000, en la que tú sabes que en el estado de la Florida se hace la votación electrónica? Esas computadoras, sí. ¿Sabes quién era la compañía que había puesto esas computadoras? Una compañía de origen venezolano. Y se rumorea por ahí que hubo lo que se dice tranza o trafa o fraude, ¿no?, en las elecciones en la Florida, porque tú te recordarás a Al Gore, claro, por muy poco votos le ganaron a él la elección el año 2000, ¿no? Entonces, 500 votos. Imagínate, 500 votos, ¿no? No es nada. Comparado con, claro, el gran volumen electoral que hay, $500 no es como quitarme como que te quitemos a ti una cana de tu cabello, ¿no? Que se va a notar la diferencia, ¿no? Pero sin embargo, al momento del escrutinio, al momento del conteo, como se dice, oye, pues, híjole, ahí se acabó todo, ¿no? Entonces vamos a entrar una llamada más, Ramón, que está entrando en este momento, y con eso terminamos. Adelante, buenas noches. Adelante. Hello. Ay, cómo la gente se arrepiente último minuto. Quizás no sea la voz esperada, ¿no? Estamos exactamente a 2 minutos 50 de cortar el programa, mi querido Ramón. Así muy que bien. Para terminar, Ramón, en realidad te agradezco tu participación y me gustaría que nos des algo con respecto a una sugerencia, un consejo con respecto a la votación que es el próximo martes.
realmente el voto debe ser razonado. La gente tiene que pensar a fondo y tener muchísimo cuidado, que recuerden lo que la historia ya nos ha enseñado. La historia nos enseña que cuando el gobierno nos promete protegernos, alimentarnos, darnos salud, darnos todos los beneficios que está promocionando, recuerden que alguien lo tiene que pagar. Y ese alguien son otras personas que trabajan, que también hacen el esfuerzo, que muchos lo hacen para lograr economía, para desarrollarlo. Entonces hay que estar muy sospechosos de todos los que nos prometan esa protección, ese cuidado que debemos tener. Esta nación de Estados Unidos ha sido un ejemplo fue un ejemplo en el mundo, pero hoy se ha convertido en una nación más del mundo. No es diferente a naciones como en Centroamérica, como México, como Sudamérica, como el Caribe, como en África, como en Asia. Así se está convirtiendo en una nación de corrupción, en una nación de una verdadera cultura de la mentira, del fraude, y todo eso lo que estamos viendo. Así es que antes de que uno vaya a votar, tiene uno que pensar a fondo si uno quiere un país que sea como el resto de los países del mundo, o se va a luchar porque esta nación regrese hacia una sanidad mental, emocional, en la cual pues realmente venga a ser otra vez ese país que pueda ser modelo en la ética, en el carácter de sus servidores y de su pueblo. Así es que tenemos que razonar nuestro voto con una vida más, sin mucho apasionamiento, quiero decir, para que sea muy bien razonado y no nos dejemos llevar porque es negro, porque es blanco, porque es de cualquier color. Hay que razonar nuestro voto. Te agradezco, Ramón, tu participación. Te agradezco sinceramente que me hayas acompañado esta noche en que nuestro compañero y amigo Luis se encuentra fuera de la ciudad y yo ya estoy de salida, como se dice, y en este momento voy a poner la musiquita ya que va a entrar, la musiquita de fondo, que espero que entre, ¿no? Ya está entrando la musiquita. Así que por mi parte, Ramón, será hasta la próxima, Dios mediante. Muchas gracias por tu participación el día de hoy y nos estamos viendo y oyendo, Dios mediante, la próxima semana. Será hasta la próxima y espero pues que el próximo martes tengamos el candidato o el presidente que realmente este país necesita. Por mi parte esto es todo. Muchas gracias. Yo soy Juanín Navarro. Será hasta la próxima. Gracias.